Bienvenidos a una nueva clase de Física 2. Soy el profesor José Danilo Tejeda, docente en la ciudad de La Ceiba, del Instituto Técnico del Litoral Atlántico Marco Herminio Fajardo. Y el día de hoy vamos a ver un tema acerca de eficiencia de una máquina simple, definición y conceptos. Competencia. Número 1. Describir en términos generales una máquina simple y aplicar los conceptos de eficiencia, conservación de energía, trabajo y potencia. Número 2. Resolver ejemplos que involucren el concepto de eficiencia en máquinas simples. Pero bueno, ¿qué es una máquina simple? Tenemos aquí ciertos ejemplos, por ejemplo, una palanca, puedes ver como el sub y baja, esta cuña que está aquí, hace de que podamos levantar una carga pesada. También el torno, por ejemplo, cuando quieres sacar agua en un pozo, ese torno hace un trabajo útil y es una máquina simple. También tenemos la polea, por ejemplo, cuando estás levantando una carga por medio de esta ruedita, esta polea, por medio amarrado a una cuerda, entonces ese es un trabajo que hace una máquina simple. También tenemos un plano inclinado, por ejemplo, cuando vamos deslizando una pequeña masa, imagínate la gente que anda en los carros de refresco, ¿verdad? Ponen una tabla y van deslizando las cajas de fresco por ahí. Eso es un trabajo útil que lo logra por medio de una máquina simple. También tenemos una cuña, por ejemplo, cuando clavamos una cuña nos sirve de algo, una ayuda, pero es una máquina simple. Y también un tornillo porque ayuda a enroscar y a sostener algo. Entonces, una máquina simple es un aparato que transforma la aplicación de una fuerza en trabajo útil. Se usa para realizar muchas tareas con considerable eficiencia. O sea, la máquina simple te viene a facilitar el trabajo y hace de que ese trabajo sea útil, o sea, te facilita la vida. Y hay una eficiencia que medimos en base a eso. Ahora, si observas esta imagen, puedes observar unos engranajes, poleas, palancas, y estos funcionan para producir mediciones precisas de tiempo. ¿Y qué será entonces? Es un reloj. Un reloj, veamos lo que tenemos, un reloj de aguja. Si lo abrimos, nos vamos a dar cuenta que tienen todo ese tipo de engranajes y todo para podernos dar una hora exacta. ¿Cómo funciona una máquina simple? Bueno, durante esta operación existen tres procesos. El primero es que se suministra trabajo a la máquina, o sea, lo que llamamos trabajo de entrada. Número 2, el trabajo se realiza contra la fricción. Y número 3, la máquina realiza trabajo útil o de salida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estás haciendo, por ejemplo, estás echándole aire a una llanta de una bicicleta con una bomba de mano, te vas a dar cuenta que tú estás haciendo un trabajo de entrada, porque estás echándole aire. Y hay un trabajo de salida, estás inflando el neumático. O sea, con ese trabajo que estás haciendo, estás logrando que se llene de aire el neumático. Pero ¿cuál es el trabajo contra la fricción? Si te das cuenta, la manguerita o el centro se empiezan a calentar. ¿Por qué se calientan? Es debido a la fricción que hace el aire con la superficie donde va pasando. Entonces, esa pérdida de calor es debido a la fricción y se produce por medio de calor. Entonces, tú vas a ver algo que está trabajando, produce calor, y esa es una pérdida pequeñita de trabajo, pero es una pérdida. Si no hubiera esta pérdida de trabajo, podríamos decir que el trabajo sería más eficiente. Ahora, veamos cómo funciona también la máquina simple en este diagrama que tenemos aquí. Hay un trabajo de entrada, por ejemplo, aquí aplican una fuerza. Imagínate que se aplica una fuerza y aquí hay una distancia. Entre mayor sea la distancia, mayor va a ser la fuerza. Y esa fuerza va a producir mayor trabajo. Entonces, fíjate bien, esta fuerza que la aplican aquí y en esta distancia, ¿verdad?, hace que esta pequeña masa se levante. Ese es el trabajo de salida, ¿verdad? Entonces podemos decir que el trabajo de entrada va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia, y el trabajo de salida también es fuerza por distancia y ambas de salida. Entonces, en conclusión, aquí podemos decir que el trabajo de entrada va a ser igual al trabajo de salida más el trabajo de fricción. La conservación de energía demanda que la entrada de trabajo sea igual a la suma de la salida de trabajo y la pérdida de calor por fricción. O sea, ese es el trabajo de entrada. O sea, la pérdida de calor, que es el trabajo de fricción, también se suma al trabajo de salida. Ahora veamos cómo está definida la eficiencia.
y esto es lo que mide el rendimiento de una máquina. La eficiencia E se define como la razón de salida de trabajo a entrada de trabajo. O sea que, siguiendo la fórmula, salida de trabajo sobre entrada de trabajo, esta relación, ¿verdad? Y ya sabemos que trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. Entonces, la fuerza de salida por la distancia de salida y la fuerza de entrada por la distancia también de entrada. Entonces, esta relación es la que nos va a dar la eficiencia. Y ojo con algo, aquí lo dice, que esa eficiencia, tal como lo define la ecuación anterior, siempre va a ser un número entre 0 y 1. Entre 0 y 1, porque es una relación de trabajo. Y esa relación de trabajo está definida entre 0 y 1. Pero si lo pasamos a porcentaje, que es lo más apropiado, ¿verdad? Por costumbre se expresa este número decimal como un porcentaje que se obtiene multiplicando por 100. O sea, que si tú tienes una eficiencia de 1, lo multiplicas por 100, te daría 100%. Si tienes una eficiencia de 0.85, lo multiplicas por 100, te daría un 85%, y esa sería la eficiencia de la máquina. O sea que en porcentaje se mide de 0 a 100, pero la eficiencia se mide entre 0 y 1 en cuestión de decimal, ¿verdad? La eficiencia. Pero la expresamos en porcentaje para mayor entendimiento. También aquí podemos hablar de la potencia y la eficiencia. Otra expresión útil para la eficiencia puede obtenerse a partir de la definición de potencia, como trabajo por unidad de tiempo. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo, ¿no? O sea, joule sobre segundo. O trabajo es igual a potencia multiplicado por el tiempo. Entonces la eficiencia, si sustituimos, va a ser igual a la potencia de salida multiplicada por el tiempo y sobre la potencia de entrada por el tiempo. Entonces aquí los tiempos se cancelan, el tiempo se ignora porque ahí, ¿verdad?, no es necesario, y entonces nos va a quedar que la eficiencia se va a medir por la relación o la razón de potencia de salida sobre potencia de entrada. Y tenemos el primer ejemplo. Veamos. Dice, un motor de 45 kW. ¿Qué significa esto? La W mayúscula nos va a pensar que trabajo, que watts, es una unidad de potencia, ya lo hemos visto en clases anteriores. Cuando le agregan una K antes, te quiere decir kilo. Entonces aquí son 45 kilowatts, significa que son 45.000 watts. Pero para no escribir el montón de ceros, entonces escribimos 45 kilowatts de esta manera. Y dice que un motor de 45 kilowatts arrolla un cable que, como la que vimos del pozo, ¿eh?, arrolla un cable alrededor de un tambor mientras levanta una masa de 2000 kilogramos, bastante pesada, a una altura de 6 metros en 3 segundos. Determine la eficiencia del motor y cuánto trabajo se realiza contra las fuerzas de fricción. Veamos, ¿cómo resolvemos este problema? Vamos a la solución, pues. Lo primero que vamos a encontrar es la potencia de salida. Y la potencia de salida va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia o el espacio. Pero como hablamos de una fuerza de masa por gravedad, o sea de peso, multiplicado por una altura, entonces esa es nuestra potencia. Miren, masa por gravedad por altura dividido entre el tiempo. Entonces, sustituyendo la masa, son 2000 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado y la altura, que son 6 metros. Sobre el tiempo que lo hace, que es en 3 segundos. Por lo tanto, al resolver toda esta operación y el resultado que nos dé lo dividimos entre 3, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar 39.200 watts, que si lo divides entre 1000, ¿por qué entre 1000? Para quitarles los ceros, nos va a quedar 39.2 kilowatts, ¿verdad? Desde que le pongo esta K ya sabes que es kilo, que es de 1000, ¿va? Entonces, para no escribirlo de esta manera, lo podemos resumir en esta forma. ¿Por qué lo resumo de esta forma? Porque la potencia del motor es 45 kilowatts, entonces quiero tener la misma unidad y tenerla en kilowatts también para que se me haga más fácil trabajarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa es la potencia de salida, ¿verdad? Esa es la potencia de salida. Ahora, como paso número 2, vamos a encontrar la eficiencia del motor. Y la eficiencia del motor se calcula mediante la potencia de salida dividida entre la potencia de entrada. Si dividimos, la potencia de salida fue de 39.2 kilowatts
y la potencia de entrada del motor, que era de 45 kilowatts, dividimos, ¿verdad? Dividimos, aquí está, cancelamos los kilowatts con los kilowatts y nos queda 0.871. 0.871. Recuerda que te dije, es un número entre 0 y 1. Pero para medir el rendimiento de la máquina lo hacemos en base a un 100% en porcentaje y sería dividirlo, ¿verdad? Multiplicarlo por 100. 0.871 multiplicado por 100 nos da 87.1%. Esa es la eficiencia que tiene el motor. Y ahora ya tenemos la eficiencia del motor y ahora nos falta encontrar cuánto trabajo se realiza contra las fuerzas de fricción. Para poder encontrar ese trabajo, ¿verdad? Vamos a encontrar la pérdida de potencia debido a la fricción. O sea, cuánta potencia. ¿Por qué encontramos potencia? Porque todo está relacionado con potencia. Potencia de motor, potencia de entrada, la potencia de salida que ya la encontramos. Entonces, para encontrar cuál es la potencia debido a lo que se está perdiendo debido a esa fricción, a ese calor que se está produciendo por el motor, entonces vamos a restar potencia de entrada, que es 45 kilowatts, aquí lo tienes, y le vamos a restar potencia de salida, que es de 39.2 kilowatts. Restando 45 menos 39.2 nos da 5.8 o 5.80 para dejarlo ya con cifras significativas, ¿verdad? 5.80 kilowatts. Entonces la pérdida de potencia debido a la fricción es de 5.80 kilowatts. Ese sería el trabajo que se está realizando por la fuerza de fricción. Esa es la pequeña pérdida que se está teniendo. Acepta el resto. Número 1. La eficiencia de una máquina debe estar entre 0 y 1 y en porcentaje entre 0 y 100. Recuerda lo que te dije. Las máquinas las medimos entre 0 y 1, la eficiencia. Y también en porcentaje sería entre 0 y 100. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Número 2. ¿Cómo se calcula la pérdida de potencia debido a la fricción? ¿Cómo se calcula? A realizar la diferencia entre la potencia de entrada menos la potencia de salida. Número 3. Tenemos un pequeño problemita. Un motor de 60 watts levanta una masa de 2 kilogramos a una altura de 4 metros en 3 segundos. Calcule la potencia de salida. En este caso yo te aconsejo que tengas el video, lo resuelvas y luego mira cuál es el resultado. Yo te voy a mostrar aquí el resultado, pero ocupas hacerlo para demostrar tu conocimiento. Y la respuesta que tienes que obtener es una potencia de salida de 26.1 watts. ¿Qué aprendimos el día de hoy? A describir en términos generales una máquina simple y aplicar los conceptos de eficiencia, conservación de energía, trabajo y potencia. Número 2. A resolver ejemplos que involucren el concepto de eficiencia en máquinas simples. Siempre recordarte que no dejes que el COVID-19 entre en tu hogar. En ustedes está la decisión de que ese COVID entre o no entre. Por lo tanto, le aconsejamos seguir todas las medidas de prevención, cuidarse y salvar la vida tuya y la de los demás.